nosotros no vamos a hablar de la lucha, no, ni mucho menos, vamos a hablar de un libro. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros. Oye, yo ya te digo, más encantado porque antes me estaba viniendo a la cabeza que digo, ostras, voy a hacer la primera entrevista a un escritor, pero he patinado, ¿no? Y ya ese puesto ya lo habían ocupado hace unos años, pues que no me acordaba. Pero prácticamente, vamos, es la primera entrevista que hago aquí en un programa de radio a un escritor y me hace muchísima ilusión, tío. Mucha. Bueno, te lo agradezco. Yo soy periodista. Lo de escritor es una cosa que viene un poco luego, pero vamos, yo me considero periodista por encima de todo. Exacto, hay un libro con tu nombre, así que eres escritor. Bien. Pero sí. Oye, lo primero, yo abro el libro y veo que has nacido en Madrid. Sí. ¿Vives en Valencia? ¿Cuándo te viniste a Valencia? ¿Cómo es tu vida periodística para llegar aquí? Sí, bueno, yo nací en Madrid, vine a Valencia cuando tenía 8 años, porque mi padre cambió de trabajo y vino a una empresa que estaba radicada aquí en Valencia y fue en el 81 cuando yo vine aquí a Valencia. Entonces, bueno, me considero en ese sentido a lo mejor un valenciano un poco atípico, ¿no? Entre comillas, porque no he nacido aquí, pero bueno, digamos que toda mi vida adulta y parte de la infancia la he pasado aquí. Ya. Bueno, entonces me comentabas, ¿no?, que tú eres periodista, lo he estado leyendo, y en un momento dado pues empiezas a escribir libros, porque Historia del Pop Rock Valenciano en 75 nombres no es el primero que has hecho unos cuantos más, ¿no? Sí, es el 8º, de hecho. Wow. Sí. Vaya. ¿Y cómo viene el tema de hacer libros, no? ¿Te lo pide, te lo ofrecen o se te ocurre a ti mismo? Pues son las dos cosas, es un poco de todo. Ha habido algunos libros que he hecho que han sido propuestas que yo he hecho a editoriales concretas, o libros que ya tenía un poco empezados y he empezado a mover por editoriales para ver si alguna le podía interesar, y ha habido otros, como este último, por ejemplo, que han sido encargos de editoriales que directamente me han propuesto hacer un libro sobre un tema determinado. Centrándonos en este libro, yo te decía antes que no eres el primer escritor que entrevisto aquí en Nacional 3, porque yéndome a la estantería, pues he tenido que ir a por un libro que para mí es una referencia hasta ahora, porque ahora el tuyo también es una referencia, ¿no? Que es el de mi amigo Manolo Rock, que es Yo Manolo Rock en la Valencia subterránea, del 80 al 2000. ¿Conoces ese libro? Sí, lo conozco y lo tengo en casa desde hace pues como 18 años, desde que se reeditó. Sí, me parece una referencia absoluta, vamos. Sí. Exactamente, por eso te decía que ese a Manolo lo entrevisté ya hace unos cuantos años, ¿no? Y me divertí mucho porque es un libro que tú que te lo has leído, ¿no? Pues es divertidísimo, ¿no? Te cuenta mil vivencias. Sí. Lo que me gusta del tuyo es que está planeado de una forma que vas al grano, o sea, si lo que buscas es algo de esos 75 nombres, lo encuentras, y además lo encuentras de una forma muy concreta, muy directa, sin florituras, ¿no? Y eso me ha gustado mucho para los que a veces pues buscamos un poquito de información de un grupo o no conocemos al grupo, y ahí en esas líneas, tío, tú lo dejas muy bien explicadito. Me ha gustado el planteamiento. ¿Se te ocurrió a ti? ¿Te lo dijo la editorial que lo hicieras así de escalonado? Pues te agradezco mucho que lo veas así, porque yo lo que he intentado dentro de cada apartado, de cada capítulo, de cada músico, de cada banda, he intentado resumir por qué razones yo entendía que ese músico o esa banda debían aparecer en el libro. El hecho de hacerlo así en 75 nombres sí que fue una propuesta de la editorial. La editorial tenía en mente hace tiempo hacer un libro ilustrado sobre músicos valencianos históricos, en torno a 50 nombres. Luego yo hablando con ellos, lo fuimos ampliando a 60 y al final terminó en 75, porque yo pensaba también que era una forma de ampliar más el radio de acción, y además, como habrás visto, aunque el libro se llama Historia del Pop Rock Valenciano, engloba un montón de estilos que no se entienden como pop rock, sino que son más música popular, como pueda ser, yo que sé, el folk, la música contemporánea, el jazz incluso. Hay un montón de cosas ahí que no son pop o rock de guitarras convencional. Entonces, bueno, la estructura, ya te digo, me la dio la editorial, y luego sí que he intentado yo ser lo más preciso posible a la hora de dar las razones de por qué yo creía
que todos esos nombres debían tener cabida en una lista de 75. Además, para mí habrá gente que lo considere pues un periodista más o un escritor más, pero tienes el prólogo de Rafa Cervera, que es una institución dentro del periodismo musical de este país, ¿no? Sí, claro, para mí contar con él ha sido un privilegio. Yo tenía claro que si hacía un prólogo se lo iba a pedir a él, porque dentro de lo que es el periodismo musical en Valencia, y ya no solo en Valencia, sino también fuera, pues sí, pocas voces más autorizadas que la de él. Entonces se lo pedí, porque además tenemos muy buena relación, tenemos bastante amistad, y la verdad es que se prestó enseguida de forma desinteresada a hacer el prólogo, y yo se lo agradezco muchísimo, porque además es un prólogo bastante explícito y muy preciso a la hora de escribir lo que es el libro. De hecho, es mejor su prólogo que mi introducción, la verdad, lo reconozco. Bueno, eso es tu manera de verlo, ¿eh? A mí déjame con tu introducción, que también me gusta mucho. Oye, otra de las cosas que aquí lo tengo en las manos porque ya te digo que me ha encantado y me apetecía traérmelo, es el tema de las fotos. Habéis pasado o habéis prescindido de las fotos y habéis hecho o habéis ilustrado el libro con unos dibujos que están chulísimos. ¿Cómo surge esta idea? Pues la idea, como te comentaba, es una idea de la editorial en la cual cuando a mí me propusieron el libro, ellos lo tenían clarísimo, que iba a ser un libro... Sí, exactamente, que iba a ser un libro ilustrado. En realidad yo creo que es una buena idea, porque hoy en día los libros casi todos están obligados a tener un componente visual que hace 20 años no tenían, ¿no? Hoy en día los libros compiten con Internet, con las redes sociales, con los videojuegos, con un montón de estímulos visuales muy instantáneos y que impactan a la primera, y entonces que un libro intente de alguna manera competir con todo eso o estar un poco a la altura con ilustraciones, creo que lo favorece que el libro llegue a más gente, ¿no? Es un libro muy visual en ese sentido. También habrás visto también que la maquetación es muy limpia, que la letra es muy clara a la hora de leerlo. Y bueno, estoy contento con el trabajo que han hecho, la verdad. Y también es verdad que hacerlo con ilustraciones favorece mucho el trabajo y favorece mucho la presentación de un libro como este, porque ten en cuenta que hay muchos músicos, sobre todo de los años 60 y 70, cuyas fotografías no tienen la calidad requerida o son fotos muy antiguas. Exacto. Entonces, de alguna manera, el hacerlo con ilustraciones, aparte de que visualmente queda mejor, también es como que uniformiza un poco todo el contenido. Eso te iba a decir, ha igualado a todos, ¿no? Entonces están todos con la misma importancia, ¿no? Porque exacto, y hace como si fueran, en cierto modo como si fueran personajes un poco de cómic, ¿no? Todos, lo cual está muy bien también, porque les da una dimensión nueva. Exacto. Oye, ya has hecho unas cuantas entrevistas, me imagino que ya habrás hablado con algún lector. ¿Cómo ha sido lo de, oye, ese no está? ¿Cómo lo estás llevando, no? El decir, con lo que me ha costado currarme los 75 nombres, ahora que vengas tú a decirme, ese no está. Bueno, pero eso es un clásico, porque yo no es el primer libro que hago de estas características. He hecho otros también en forma de guía sobre estilos musicales como el indie o como la new wave o como la música disco, en los cuales yo también tenía que resumir y acotar la relación de músicos a un número determinado, con lo cual ya estoy acostumbrado a que siempre va a haber gente que te va a decir que no está esto, que no está el otro. De hecho, desde el día que compartí la portada en redes sociales, ya había gente escribiéndome por Twitter preguntándome si su grupo estaba o no estaba. Quiero decir, con eso hay que convivir ya. Yo entiendo que evidentemente mucha gente puede entender que tal grupo debe estar o que otros que están no deberían estar. Eso ya queda el criterio de cada cual y cualquier opinión es muy respetable, pero bueno, yo también digo una cosa en mi defensa, y es que aparte de los 75 nombres que yo selecciono, si has leído el libro un poco por encima te das cuenta de que en los despieces, claro, hay muchos más, porque en los despieces que yo hago dentro de cada ficha hay veces que menciono determinadas escenas o que menciono determinados estilos, y ahí agrupo decenas de nombres de solistas y de bandas. En total hay más de 500 nombres en el libro, que siempre habrá alguno que merecería la pena haber puesto y que seguramente me habré dejado en el tintero, pero bueno, yo creo que la mayoría están. No, es así, o sea, porque es que, ya te digo, a lo mejor yo te podía decir, por poner un ejemplo, que no es crítica, de verdad, que no voy por ahí, pues te podía decir, no está el Comité Cisne, pero sí que está Glamour y sí que está Revolver, y en la historia de los dos grupos hablas de Comité Cisne, entonces... Exacto, sí.
vamos, que te doy toda la razón. Entonces no, yo no he hecho de menos nada, o sea, no porque, además es lo que decimos, es un libro histórico, ¿no? Entonces tú abarcas un periodo que claro, no te puedes saltar nada. Entonces a lo mejor habrá algún grupo que te haya gustado menos el hablar sobre él, ¿no? O algún artista, pero que tenía que estar, o sea, no lo puedes evitar cuando ha tenido cierta repercusión en la música valenciana o en la música estatal, ¿no? Entonces, claro, el libro no es un libro sobre gustos personales míos, es un libro en el cual hay un montón de músicos ahí que tienen que estar sí o sí, porque han tenido una relevancia histórica, porque han sido populares en su momento, porque han sido influyentes, o porque han sido pioneros de algún tipo de sonido, o han marcado un camino por el cual luego han transitado muchos otros, es que cuentan a la hora de hacer la selección y que son independientes de que a mí me guste más o menos. Sí que es verdad que, bueno, puede haber algún grupo cuya inclusión sea más discutible, en el cual a lo mejor sí que se me note un poco más por la forma de escribir, que tengo especial predilección por ellos, pero en cualquier caso son una minoría en cualquier caso. Yo creo que hay nombres básicos que tenían que estar sí o sí, y luego, como verás, yo he intentado, lo que te decía antes, hacer una selección lo más amplia posible en cuanto a estilos, porque bueno, siempre que hago un libro de estas características intento tener una visión muy poco limitada a nivel genérica, a nivel de estilos. Intento no ser nada fundamentalista, sino todo lo contrario, y me encanta el poder mezclar diferentes músicos que no tienen nada que ver entre sí, más que el hecho de ser valencianos, y que en un mismo libro que puedan convivir pues gente como Llorens Bardel o como Carles Santos, con Perico Sambeat, con La Habitación Roja o con La Plata, que no tienen nada que ver entre sí. Exactamente. Oye, Carlos, leyendo el libro, una de las dudas que me surge es ¿cuánto hay de investigación y cuánto hay de vivencia? Porque lógicamente tú eres un loco de la música, igual que el que te está haciendo la entrevista, o sea, igual que yo. Entonces, ¿cuánto hay de lo que has vivido ahí y cuánto hay que desconocías y has tenido que buscar? ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, en este caso hay más de investigación, porque ten en cuenta que al ser un libro histórico, yo tampoco soy tan mayor como para haber vivido en directo. Sí, pero bueno, pero quitando esas primeras bandas, ¿no? Cuando ya nos centramos en la época de los 80, ¿no? Tú que viviste bien los coletazos de los 80, ¿no? 87, 88, 89, ¿no? Hasta prácticamente pues antes de ayer, eso sí que lo has vivido. Entonces, quitando esa parte anterior, ¿qué hay qué se te ha perdido, que has descubierto ahora? Bueno, más que los 80, sobre todo desde los 90 a principios, ¿no? Los 80 todavía era muy crío, pero bueno, siempre descubres cosas curiosas, ¿no? Más que música que no conozcas, porque todos los grupos de los que escribo son grupos que ya conocía. Es verdad que muchos de ellos no los conocía de forma exhaustiva, no tenía ni mucho menos, ni tengo todos los discos de todos ellos, ni por asomo. Y tienes que investigar y tienes que meterte a fondo y tienes que rescatar discos que a lo mejor hace tiempo que no escuchas o que directamente no conocías, ¿no? Pero siempre hay detalles curiosos, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención pues el hecho de que, por ejemplo, Bruno Lomas y Raimón, que son de Xàtiva los dos, y estilísticamente no tienen nada que ver, parece ser que tuvieron algún tipo de contacto a nivel de ensayar en el principio de su carrera, ¿no? Me parecen conexiones a veces que parecen un poco insospechadas, ¿no? O sea, no te imaginas que puedan haber tenido ningún tipo de contacto creativo más allá de que hayan coincidido a lo mejor en algún acto. O por ejemplo, hay muchas cosas que me llaman la atención en el sentido de que, más por inusuales que otra cosa, ¿no? Yo creo que en Valencia en general, en la comunidad valenciana, en general hay poca conexión entre músicos de diferentes generaciones, ¿no? Antes estabas poniendo a Seguridad Social, y claro, ellos fueron los que rescataron la figura de Bruno Lomas a final de los 80 con una colaboración que hicieron juntos, justo en el momento en el que Bruno Lomas parecía estar empezando a rehabilitarse de ese periodo de ostracismo por el que atravesó y estaba a punto de grabar un nuevo disco. Ese tipo de conexiones intergeneracionales son las que más me interesan y generalmente no son muy comunes en el relato del pop valenciano, que ha sido muy discontinuo, ¿no? Desgraciadamente. Pero lo que sí que, leyendo tu libro, bueno, y que me lo sé muy bien, es la cantidad de músicos valencianos que se cruzan en un montón de grupos, ¿eh? O sea, porque es flipante, ¿no? Te pones a leer Revolver y encuentras músicos que han pasado por otras formaciones, o te vas a Vídeo y te pasa lo mismo, o te vas a Seguridad
social mismo de lo que hablabas, ¿no? Y hay un cruce ahí tan bonito, ¿no? Tan que dices, jolín, pero vamos, esto me imagino que pasará en todas las ciudades que hay movimiento musical, ¿no? Pero claro, aquí nos llama la atención el nuestro, ¿no? Somos sí, sigue pasando ahora. Lo que pasa es que eso es más común cuando los músicos o cuando los grupos están empezando, que intercambian mucho sus posiciones dentro de diferentes bandas, ¿no? Hasta que por fin consiguen un poco asentarse en una banda más o menos próspera a nivel comercial, y entonces ya pueden estar ahí años, incluso décadas. Pero sí que es verdad que en los periodos formativos se produce mucho movimiento entre bandas, y eso ha ocurrido siempre en todas las décadas. Sí, sí. Oye, ¿cómo está funcionando el disco? El disco, esa es la pregunta, como no estoy habituado. ¿Cómo está funcionando el libro? Porque, ya te digo, salió hace 2 semanas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, justo. Hace 2 semanas. Sí. ¿Y qué te están diciendo? O sea, está teniendo aceptación, ¿no? Sí, en general estoy bastante sorprendido a nivel positivo, ¿no? Porque todo el mundo, la gente que lo ha comprado lo estaba valorando positivamente, en general está gustando a la gente que lo ha podido leer, y bueno, yo creo que, digo que estoy sorprendido porque, bueno, como decía antes, no es el primer libro que escribo, pero sí que me sorprende en el sentido de que es un libro que se nota que es muy oportuno, ¿no? Más allá de que lo haga yo, que obviamente me interesa venderlo, como es lógico, pero se nota que es muy oportuno que haya salido al mercado, porque no había nada de este estilo, no había nada parecido desde hacía mucho tiempo, ¿no? Sí que había una historia del rock valenciano que se hizo en el año 2004, que era un libro colectivo hecho entre varios colaboradores. Lo tengo aquí delante. Exacto. Sí, que estaba muy bien, era muy completo, pero esto es distinto, porque exactamente, es lo que te decía yo al principio de la entrevista, es que son mundos distintos. Tú aquí en el tuyo vas a lo concreto y en el otro vas a la historieta, y entonces intentar separar ahí en el otro algo es muy difícil, ¿no? Te lo tienes que haber leído 3 o 4 veces para situar a ver dónde quieres. En cambio en el tuyo te vas a lo que te interesa, ¿no? Entonces por eso te digo que para mí me va a ser muy de ayuda, o sea, me va a venir muy bien, muy bien. Pues te lo agradezco, sobre todo porque además hay una cosa, y es que hay muchos nombres en el libro que no son conocidos por el gran público. Incluso gente que es muy aficionada a la música o que tiene una cierta cultura musical, seguramente va a haber muchos músicos y muchas bandas del libro a quienes no conozca de nada. Entonces está muy bien el poder contribuir a que la gente conozca música que vale la pena y que además nos pilla tan cerca, ¿no? Oye, estás igual de desesperado que yo en cuanto a los conciertos, ¿no? Porque tú eres un tío de calle, de concierto, de escenario, ¿no? Y además de los que los vivimos desde abajo, ¿no? Los que nos subimos a ellos. ¿Y cómo estamos en esta situación? ¿Cómo la estamos viviendo? Porque yo hoy mismo en el programa decía que un concierto que tenía para el próximo viernes en El Loco se ha caído y lo han pospuesto al 19 de febrero. ¿Qué hacemos? Aparte de leer tu libro. O sea, es que necesitamos vida, ¿no? Nosotros que nos hemos chupado tantos conciertos, ¿qué hacemos ahora, Carlos? Sí, es un poco frustrante. La verdad es que al final no queda más remedio que ejercitar la paciencia, porque como no, tampoco depende de nosotros. A mí me sabe muy mal, sobre todo por los empresarios que tienen salas abiertas o cerradas ahora mismo. Exacto. Y que están perdiendo dinero a las puertas y que no saben si van a poder retomar su actividad en el futuro. Pero bueno, como melómanos y aficionados a la música, la experiencia de ver un concierto en directo no se puede reemplazar mediante ninguna pantalla, ni de ordenador, ni de móvil, ni de tablet, ni nada por el estilo. Por muchos streamings que uno quiera ver, es imposible reemplazar eso. El contacto con el público, con los amigos, con la gente con la que compartes esa pasión, ¿no? Y el poder bailar, el poder incluso pegar gritos, pegar brincos, eso es algo que no se puede reemplazar por ninguna otra experiencia. Y entonces no queda otra que, bueno, tener paciencia y ser conscientes de que algún día volverá esto. No sabemos cómo. O sea, no sabemos en qué condiciones, si con menos salas de las que hay ahora o con menos festivales o con menos música, pero bueno, yo espero que esto se arregle cuanto antes, porque bueno, para mí como aficionado a la música y también como periodista, porque estoy acostumbrado también a hacer muchas crónicas y críticas de conciertos en directo, pues claro, también me afecta, ¿no? Y es como una parte fundamental de tu vida social y de tu vida habitual, ¿no? Digamos que te falta, ¿no? Y yo, pues claro, lo echo de menos, como me imagino que también.
vamos, no lo sabes bien. O sea, no lo sabes bien. Oye, Carlos, ha sido un placer enorme charlar contigo y lo único que me queda, pues es dada la situación en la que estamos, pues que desde, yo qué sé, desde junio que volví a los estudios de la radio, no puedo hacer ninguna entrevista aquí en los estudios. Entonces, cuando todo esto pase, yo lo que hago es invitarte a que vengas un día a Radio Turia, a Nacional 3, y charlemos cara a cara de este libro, de los demás libros que tienes, de música y de esas cosas pues que nos emocionan. ¿Te parece bien? Me parece fantástico, vamos, cuenta con ellos sin ningún tipo de duda, vamos, yo estaré encantado, sí, sí. Pues oye, Carlos, a partir de ahora, Nacional 3 Radio Turia es tu casa, te dejo un juego de llaves y siempre que quieras, oye, que sacas otro libro, que te apetece charlar de lo que sea, siempre estará abierta para ti, ¿vale? Pues te lo agradezco mucho, estaré encantado. Oye, pues nos hemos esta primera charla que hemos tenido tú y yo con una canción de un grupo que aparece en el libro, que son los Doctor Divago, y encima una canción que yo sé que tú conoces de sobra, que es la de Gracia Imperio. Telita la historia de esta canción, ¿no? Sí, sí, una de esas historias truculentas, oscuras, de la Valencia de los años 50, si no recuerdo mal, sí, 50. Y bueno, y una de las mejores que tiene un Doctor Divago dentro de su repertorio, lo cual es decir bastante porque, bueno, ya sabes que es un grupo con más de 30 años de actividad y que me alegro que sigan ahí porque siguen haciendo discos muy buenos y nunca han dejado de progresar como banda en todo este tiempo. Nunca han vivido de rentas, yo creo, y eso es importante. Exactamente, y como decías tú en el libro, ¿no? Las letras de Manolo es que están muy bien hechas, o sea, nos cuentan muchas cosas y empacan muy bien con la música, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Siempre se ha dicho, y es verdad, que es uno de los mejores letristas que tenemos, sí. y además, sobre todo, me gusta la forma que tiene de conectar su particular imaginario lírico con su ciudad, ¿no? Que es Valencia, y con muchos enclaves de la ciudad, cosa que no es tan habitual y que bueno, que está muy bien, ¿no? Porque cuando te gusta una canción y además la puedes localizar mentalmente en calles y en plazas y en bares que tú conoces muy bien, sí. Entonces es fantástico, ¿no? Conectas mucho más. Exactamente. Oye, Carlos, pues con ella nos quedamos y lo dicho, a partir de ahora, Nacional 3 Radio Turia es tu casa. Mil gracias por haber escrito ese libro y mil gracias por haber querido pasar este ratito con nosotros, ¿vale? A ti, muchas gracias. Un placer. Chao, hasta luego. Hasta luego. En el número uno de la calle Tres Forques, no muy lejos de casa de mamá, casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar. Allí murió Gracia Imperio, la policía encontró el gas abierto.